Doctora, buenas noches. ¿Me logra escuchar? ¿Me confirma, por favor? Doctora, buenas noches. ¿Me logra escuchar? ¿Me confirma, por favor? Doctora, buenas noches. ¿Me logra escuchar? ¿Me confirma? Hola, muy buenas noches. Sí, te escucho muy bien. Ya iniciamos, doctora, por favor. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda María, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privada. Agradecidos por su participación al curso de manejo clínico para el tratamiento de distemper que estará a cargo de la médico veterinaria Ángela Parra González desde Colombia. Asimismo, para ya iniciar con la ponencia, le daré algunas recomendaciones. Por favor, mantener la cámara y micrófonos apagados y a menos que el ponente lo solicite. Asimismo, al concluir con la ponencia, si tienen alguna duda o consulta, la médico lo estará absolviendo al final de la reunión. Asimismo, si desean adquirir la clase grabada más el material de estudio más la certificación, estaré dejando mi número en el chat del Zoom. Buenas noches, médico veterinaria Ángela Parra. Le doy pase a su ponencia. Hola, muy buenas noches para todos. Ya les comparto la pantalla para poder iniciar. Bueno, entonces, muy buenas noches para todos. Como lo dijo mi compañera, bienvenidos al curso de manejo clínico para tratamiento de distemper. En la ponencia de hoy se divide en 5 módulos. El primero va a ser la patogenia y el ciclo clínico de la parte pues, del distemper. El segundo va a ser la evaluación y complicaciones en segundo, pues con sus diagnósticos diferenciales. El tercero va a ser manejo terapéutico para el distemper. El cuarto, control y prevención para el mismo. Y por último, manejo ético y psicológico para casos de distemper. Entonces, pues para iniciar, por favor, mantener sus audios apagados en conjunto con los micrófonos para tener una mejor charla. Bueno, entonces para iniciar, iniciamos con la parte de la patogenia y el ciclo clínico de este distemper. Entonces, el distemper eh, ingresa específicamente en el sistema nervioso central, ¿sí? A través de la vía hepatógena. Luego de esto, ingresa por el plexo coroideo y en segundo, pues iría a la parte vía neurológica, que es como por así decirlo, el ciclo final de este distemper. Entonces, por otro lado, esto genera pues en el epitelio nasal colonización, en segundo pues con la parte del bulbo olfatorio, generando pues una encefalitis aguda, subaguda o crónica. Entonces, el primer órgano que como tal pues va a introducir esta parte de este virus va a ser en primera instancia la parte del sistema nervioso central. Normalmente, pues, la fuente de transmisión de este distemper siempre se realiza de forma respiratoria. Entonces, los animales que previamente han estado infectados, entonces ellos pueden eliminar el virus a través pues, de la vía respiratoria, a través específicamente pues, de secreciones corporales. Entonces, ya sea a través de saliva, secreción ocular, secreción nasal, por estornudos, a través de la orina o heces. Normalmente, pues el virus queda latente por varios años, por así decirlo, o mucho tiempo. Normalmente, pues él presenta de pronto resistencia a rayos ultravioleta o a temperaturas más o menos entre 60 o 70 grados.
entonces resiste bastante, entonces por ende la forma de transmisión es que de pronto se pegue a estos fómites o que de pronto los pacientes que anteriormente han estado expuestos presenten este tipo de patologías alternas y por ende pues se pueden contagiar. Entonces, más que todo la vía de transmisión, como lo dije principalmente, pues su primer factor va a ser siempre pues la vía respiratoria y por ende esto ingresa a través del sistema nervioso central. Como tal, pues allí es donde se va a empezar el proceso neurológico, pero normalmente pues ellos empiezan con unos cuadros clínicos un poco pues más completos que se pueden convertir de forma aguda o de pronto crónica o sistémico. Entonces, una vez ingresado el virus a través como tal del sistema respiratorio eh, y atraviesa pues la parte del sistema nervioso central, por otro lado, los pacientes pueden también afectar el sistema gastrointestinal, aparte pues el sistema respiratorio. Por otro lado, pues más que todo la parte del sistema nervioso central, ya que como tal afecta la parte de los microclonos a nivel de, de este sistema, que normalmente esto son compuestos por la parte de los axones, que por ende pues generan de pronto que el paciente tenga tics involuntarios, incoordinación, respuesta motora negativa, o que de pronto pues ellos no controlen esos efectos secundarios que tienen a través del sistema nervioso central. Por otro lado, el paciente puede empezar a generar hipertermia, aumento de temperatura corporal, empieza a generar pues depresión, que el paciente ustedes lo noten un poco más decaído, en conjunto pues con la parte anoréxica, y aparte pues la sensación de queratoconjuntivitis seca. Entonces, esta queratoconjuntivitis normalmente pues se puede producir así como pues evidenció en la primera imagen. Entonces empiezan pues con estas alteraciones secas, tanto alrededor ocular, en conjunto con la parte de las fosas nasales, que es totalmente seca, agrietada y de color un poco verde. Por otro lado, ya cuando está a nivel sistémico, entonces los cuadros febriles progresan aún más tiempo. Entonces sucede en un rango pues de 10 días donde el paciente pues ya tiene una alteración crónica. Entonces esta posiosinfección, entonces allí es donde ellos empiezan a generar estas secreciones y a excretar el virus y es la manera donde va a ser contagiosa para otros pacientes. Entonces, después de 10 días más o menos puede durar la incubación, aunque en algunos pacientes pues varía de maneras diferentes, que ya en otro diapositiva les explico un poco cuál sería la parte de incubación. Entonces, específicamente, pues lo que va a generar en el sistema nervioso central, que es como la característica principal, que son tremores, convulsiones, incoordinaciones, es que como tal, este síndrome afecta la parte de los microclones, normalmente pues están en la parte de los axones del sistema nervioso central o en el plexo coroideo a nivel del sistema neurológico. Para hablar un poco pues de este virus, como les comentaba, eh, este virus, como tal, pues es una enfermedad infecciosa causada primeramente pues por la parte de caninos y se transmite pues como les dije en conjunto por secreciones ya sea de heces o de orina o fluidos ya sea respiratorios, oculares o nasales. Este virus como tal pertenece a la familia Paramyxoviridae del género Morbivirus y por ende genera una envoltura de ARN, lo cual pues lo hace un poco más resistente. Entonces, esta envoltura lo rodea como tal una lipoproteína que como tal se deriva de las glucoproteínas, las cuales son capaces pues de incorporarse en la parte de las membranas celulares del paciente a por ende afectar. Este tipo de virus pues codifica las proteínas capaces de ingresar a la misma célula o a la misma membrana y por ende pues tener mucha más resistencia y mejor duplicación para este. Entonces, para hablar un poco de cómo sucede las fases, entonces hablamos en primera instancia de que pues uno pues va a ingresar de cualquier manera a través pues de secreciones. Entonces, esto sería pues una transmisión vertical, que sería por transmisiones como tal respiratorias, nasales, oculares, pero hay otra que es una transmisión
transparentaria, la cual pues puede ser o inocular el virus siendo de pronto pacientes asintomáticos. Normalmente, pues la incubación, como les dije, puede progresarse de 10 días, pero pues no todo el sistema inmunológico de los pacientes va a ser el mismo. Entonces, normalmente este sistema inmunológico puede incubar el virus a través de uno o a la cuarta semana. Entonces, en la cual pues, presentan ese tipo de alteraciones visuales. Entonces, hay tres fases específicamente que, pues, como tal, puede migrar el virus a nivel sistémico. Entonces, en la primera fase, entonces, ¿cuáles van a ser los primeros órganos que puede infectar? No solo el sistema nervioso central, que pues va a ser el órgano definitivo de este distemper que va a ocasionar que los microclonos te hagan disminución en conjunto con la parte de los axones, que son las, por así, células del sistema nervioso central. Entonces, recuerden pues que los pacientes tienen tejidos linfáticos. Entonces, tienen unos ganglios linfáticos, los cuales son las partes los mandibulares, escapulares, inguinales, abdominales y popliteos. Entonces, cualquiera de estos pues se puede ver específicamente afectado por el virus durante la incubación, que puede ser o variar entre la primera semana hasta la cuarta semana. Entonces, allí van a ingresar específicamente en la parte de las vías respiratorias. Entonces, en estas vías respiratorias normalmente pues causan afecciones en la parte de los bronquios y los bronquiolos, generando pues una broncoconstricción y generando que los pacientes tengan este tipo de síntomas, que con esta secreción ocular y nasal empiece también con ruidos respiratorios, eh, ya sea por estornudos, sibilancias o estertores en la parte pulmonar. Normalmente esto dura un periodo de 24 horas como tal. Y por ende, pues una vez ingresado este virus, entonces el sistema nervioso, perdón, el sistema de los glóbulos blancos, que son las primeras células de defensa, van a sentir pues que hay un ataque a nivel sistémico, entonces van a específicamente a actuar la parte pues de los macrófagos y los monocitos como tal pues fagocitando este virus y por ende pues el virus causa esta replicación, ya que era anteriormente pues les comenté pues que tiene una envoltura a base de ARN y por eso lo hace un poco eh, más fuerte, porque pues esta es a base de glicoproteínas que son de forma viral, que ayuda pues a que se haga una fagocitosis más rápido a través de las membranas celulares. Entonces, después de esta replicación a través pues, de estos glóbulos blancos, entonces, posinfección, al segundo o cuarto día después de haber incubado pues, este virus, entonces él va a ingresar vía linfático que va a viajar pues, por la parte sanguínea o hematófago, entonces puede migrar hacia la parte del vaso, del hígado, de los otros ganglios que anteriormente pues les mencioné, la parte pues de la médula y la parte de la mucosa gastrointestinal. Entonces, allí se va a alojar generándole, como anteriormente lo mencioné, problemas gastroentéricos, respiratorios, por secreciones y a través, pues, por las síntomas que puede producir, que es anorexia por la parte del sistema gastroentérico pues, que puede causar esta alteración. Por otro lado, ingresamos a la fase 2. Pues el periodo de incubación a nivel respiratorio pueden pasar entre 8 o 9 días después de la infección, que normalmente pues empiezan con cuadros febriles. Entonces, cuando estos cuadros febriles alcanzan un pico de forma sistémico crónica, entonces ellos, por ende, pues van a alcanzar el líquido encefalorraquídeo a través pues de la parte hematógena o vía linfática. Entonces, allí pues el virus se va a incrustar más a nivel respiratorio, pero por ende también me va a afectar pues la vía urogenital. Entonces, al momento de que el paciente orine, pues allí pues puede proliferar el virus o la cadena de ARN eh, con envoltura, que es el virus como tal. Por otro lado, en la tercera fase, que viene siendo la última, una vez pues de pronto alcanza el líquido encefalorraquídeo por los cuadros febriles altos, entonces este se va a expander a las células glía las células glías del sistema nervioso central y el bulbo olfatorio.
Entonces, allí es donde los pacientes tienden a tener esas secreciones que al principio pueden ser secreciones de pronto transparentes, mucotransparentes, pero ya luego empiezan con secreciones mucopurulentas de color verde. Entonces, esto me puede generar que el paciente empiece a alterarse. Entonces, anteriormente les mencioné pues que actúan en los microclonos la parte de este virus. Pero entonces, aparte, se puede expandir a las células glía. Entonces, las células glía son las encargadas de generar ¿qué? Que la parte neurológica se mantengan en su lugar y que me ayuden a que tengan un correcto funcionamiento. Entonces, allí es donde los pacientes, en conjunto con la destrucción del microclono, empiezan a generar pues que los pacientes tengan tremores, convulsiones y otro tipo de alteraciones secundarias. Por otro lado, pues también en la parte ocular pueden generar afección a nivel del cristalino o la parte visual a través de la uvea. Por otro lado, pues presentan signos nerviosos y en esta fase los pacientes pueden llegar a fallecer después de la segunda o la cuarta semana. Les puedo decir que pues no todos los pacientes pues logran salvarse, ¿sí? Porque pues hay algunos que tienen algunos síntomas secundarios muy crónicos y que pues les es muy difícil de pronto continuar con su vida o que por ende la tercera fase, después de esta semana larga, los pacientes pueden fallecer, ¿cierto? O de pronto la cuarta semana, que es como una montaña rusa, siempre les digo, puede ser que el paciente esté de maravillas hoy, pero mañana esté totalmente decaído y que empiece con estos síntomas específicamente pues nerviosos, que pues ya es muy difícil salir. Porque aparte pues de que alcanza la infección en el líquido encefalorraquídeo, por ende, pues también me afecta la médula ósea, que es la encargada de producir glóbulos rojos, blancos y plaquetas o células inmaduras para el sistema inmunológico. Entonces, allí es más difícil pues combatir la parte pues del virus. Entonces, una vez explicada pues de pronto cómo sería el ingreso del virus, un poco sobre el virus y qué actúa y cuáles fases son las que puede producir. Entonces, vamos a pasar pues a la parte de evaluación y complicaciones. Entonces, pues antes de explicar un poco la parte de evaluación, es importante nosotros siempre preguntar en consulta médico veterinario el paciente qué sintomatologías presenta antes, así sea, pues de entrar al consultorio. Y pues también de forma visual, ¿sí? Entonces me explico, pacientes que tienen anorexia, secreciones, tremores, que ustedes vean que posiblemente es un distemper canino o un moquillo, entonces es importante pues tener las precauciones. Como les dije anteriormente, es un virus que se propaga pues de relativamente fácil, también por vómites y más por secreciones y como nosotros como médicos pues los vamos a, a generar pues estos signos de palpación y todo para completar la consulta. Entonces allí puede quedar latente pues el virus y podemos contagiar a otros pacientes. Entonces es importante pues que dialogar con el propietario antes de ingresar a consulta y de forma visual para nosotros pues ya tener en mente un diagnóstico diferencial y la respectiva protección que podemos implementar en consulta. Entonces, más que todo, la parte de la observación se hace mediante pues la realización en conjunto pues con la valoración de los reflejos a nivel del sistema nervioso central y la respuesta que tienen los mismos. Y por ende pues hacerle pues una consulta completa. Entonces, normalmente, pues para estos tipos de evaluaciones es importante, pues siempre instaurar en la consulta médica, evaluar todos los sistemas, no solamente lo que nos ve reflejado el paciente, que de pronto son tics involuntarios, secreciones o anorexia, ¿sí? Solo nos centramos en eso. Pero recuerden, pues que hay más sistemas, sistema bucal, sistema ocular, sistema respiratorio, cardiorrespiratorio, geniturinario, abdominal de la parte como tal tegumentaria y la parte pues nerviosa. Entonces, para eso pues se hacen los implementos médicos que podemos llegar pues a necesitar
La parte como tal, pues de la auscultación con un fonendoscopio, para la parte cardiorrespiratoria, mirar pues si en la parte respiratoria tienen ruidos como sibilancias, estertores o crepitaciones a nivel pulmonar. Lo otro pues es que con una pinza mosquito recta o una Kelly recta podemos implementar reflejos de reflejo panicular de la piel. El tercero, pues esto para realizar golpes y tener, pues, y mirar si el paciente tiene reflejo patelar. eh, por ende, pues, por la parte de la lupa, más que todo es para mirar la parte ocular, si el paciente tiene nistagmos, si el paciente tiene dilatación a nivel del iris o de la uvea. Y por otro, pues, para evaluar la parte del conducto auditivo, como tal, pues para nosotros tener pues de pronto los posibles diagnósticos diferenciales que ya más adelante les explico. Entonces, en consulta lo que debemos evaluar de nuestro paciente es más que todo su sistema nervioso central. Entonces, ¿qué evaluamos en el sistema nervioso central? Entonces, evaluamos pues los 12 pares craneales, eh, en el cual pues podemos destacar si el paciente pues tiene una correcta asimilación de pronto a la enfermedad y cuál es el pronóstico en el momento que el paciente ingresa a consulta. Entonces, si el paciente pues el primer signo es si el paciente tiene la parte olfatoria, si el paciente pues presenta olor, a nivel óptico, perdón. Entonces, como les dije, cómo se ve la pupila, si está midriática o no, el motor ocular o común oculomotor, que normalmente pues este es como reflejo pues de amenaza, por así decirlo, en la parte óptica. El reflejo troclear, normalmente pues en conjunto con el trigémino podemos evaluar si el paciente esto está pendiente pues de pronto a que se deja caer algo auditivo, si el paciente responde a esto o si de pronto, por ende, pues es nulo este reflejo. El reflejo oculomotor extremo abducens, entonces más que todo este es en la parte de la marcha. Entonces, si el paciente en el momento pues de la marcha camina con sus cuatro miembros o de pronto se va de lado o de pronto no es capaz de sostenerse en el lado derecho o en el lado izquierdo, o si por ende el paciente presenta convulsiones después de eso. El reflejo facial normalmente pues también se hace con la parte de comida. Entonces, si el paciente puede masticar por sí mismo y por ende puede deglutir, lo mismo pues para tomar agua, si el paciente lo realiza. El reflejo auditivo pues va muy de la mano con la parte de los reflejos de amenaza o los reflejos auditivos al exterior. Si de pronto puede estar en contacto con otros pacientes, me refiero a que él sabe que de pronto está en una veterinaria y que en otro lado está otro paciente, o si de pronto es agresivo o no, va muy de la mano. Glosofaringio normalmente pues por la parte respiratoria y el momento también de deglutir. El nervio vago y espinal y el hipogloso normalmente pues van muy de la mano a la parte como tal de la marcha y al momento de pues su respiración, cómo es el acceso del ingreso de alimentación y por ende esto, cómo refleja el paciente después de la consulta todo esto. Entonces, se evalúan estos 12 eh, pares craneales en los cuales pues qué debemos tener en cuenta. El paciente si tiene asimetría muscular, tanto de los miembros anteriores y posteriores, si presenta alguna atrofia por alguna otra patología externa que haya presentado, una hipertrofia, presenta dolor a la palpación, eh, presenta de pronto algún tipo de neoplasias que me competen como otro signo diferencial que podemos deducir. Si el paciente presenta cojeras al momento de que esto ingrese el paciente o el cuerpo en calor o cuando esté totalmente pues de pronto el cuerpo sin generar pues algún estímulo físico, al momento de que tenga frío presenta este tipo de cojeras o viceversa. Entonces, más que todo en la consulta médica de un paciente con distemper es lo que podemos evaluar. El otro, el que les comentaba, era el sistema tegumentario para ver si hay reflejo a nivel de forma panicular.
Entonces, este reflejo espinal o accesorio también va muy de la mano. Entonces, a ver si el paciente de pronto esos tics que presenta involuntariamente o convulsiones puede verse reflejado de que el paciente de pronto no presente este tipo de reflejo panicular al momento pues de nosotros hacerle presión, específicamente pues con una con una porta, con un instrumental de Kelly curva recta o un mosquito recto. Entonces, en esta evaluación, ¿qué de pronto podemos llegar a implementar? Entonces, una vez nosotros introducir el paciente a consulta médica, es importante pues siempre tomar exámenes sanguíneos completos. Entonces, el diagnóstico pues más con mayor certificación que podemos implementar, pues es el cuadro hemático, que es para evaluar la parte de glóbulos blancos, rojos y plaquetas. Entonces, el cuadro hemático es el que nos va a decir, pues, cómo está actuando su sistema a nivel interno, ¿sí? Por otro lado, pues hay bioquímicas sanguíneas que se pueden evaluar. No importa si el paciente de pronto hasta ahora tiene 8 meses, como se pueden dar cuenta, la parte del distemper también puede migrar hacia la parte de vaso, hígado y riñones, ya que pues se elimina a través de la orina. Entonces, en esta colonización también pues, pueden afectarse estos órganos. Entonces, las bioquímicas sanguíneas o el parámetro de salud completo es importante para descartar patologías de pronto secundarias que me compliquen el cuadro clínico. Entonces, allí podemos evaluar hígado, páncreas, riñón, electrolitos, eh, y otros órganos cercanos para de pronto nosotros tener una idea de qué pues el paciente tiene a nivel sistémico, qué es lo que de pronto nos evidencia de forma visual, pero para confirmarlo se pueden tomar exámenes sanguíneos. Entonces, con los signos clínicos que anteriormente pues mencioné, nerviosos, digestivos y respiratorios, podemos llegar de pronto a pensar diagnósticos diferenciales y más que todo, pues se pueden dar en pacientes que son más cachorros, que no tienen un control de vacunación y desparasitación activa. Entonces, los diagnósticos diferenciales para este distemper podemos pensar también en un parvovirus canino, en un coronavirus, en un Ehrlichia canis, que normalmente estas cuatro que voy a mencionar son enfermedades hemoparasitarias que pues se transmiten por la pulga y la garrapata y pueden generar también este tipo de desastre a nivel sistémico y que el paciente tenga esta patología. Entonces tenemos la parte de Ehrlichia canis, anaplasma, hepatozón o babesia, que afectan de pronto todo el sistema y que pueden generar pues este tipo de signología. Por otro lado, hablamos de una encefalopatía hepática, ya que pues que el paciente presente un daño a nivel hepático puede ocasionar este Buenas tipo noches, de disculpe una alteraciones. consulta. Entonces, sí, dime. ¿Cuál es la diferencia del parvovirus de distemper canino? En este caso, pues sería más que todo la parte virémica, pero entonces al final de la charla les estaré respondiendo cualquier duda o inquietud. ¿Listo? Entonces, Gracias. cuando terminemos la ponencia, yo te respondo con mucho gusto la pregunta, ¿vale? Entonces, allí, pues, según la signología, podemos llegar a pensar en este tipo de patologías según los signos que me esté respondiendo, los síntomas que me esté generando el paciente. Entonces, les está hablando de la encefalopatía hepática, que también puede ser un signo neurológico que pueden llegar a presentar los pacientes, así sean de pronto cachorros. Entonces, son los primeros que podemos llegar a implementar o simplemente me faltó agregarlo ahí, una gastroenteritis bacteriana o parasitaria, que me puede ocasionar este tipo de enfermedades gastroentéricas o con vómitos que pueden llegar el paciente aparte, ¿sí? Que son como los estructurales cuando podemos llegar a pensar en un distemper. Entonces, una vez incluido pues la parte de evaluación, conociendo un poco la parte virémica y la parte patógena, entonces de allí entonces vamos a pasar a los síntomas, ¿sí? Entonces, normalmente pueden llegar, como les mostré en la anterior imagen, los cachorros con este tipo de patologías. Entonces, la parte de los pulpejos de forma cuarteada, muy secos,
y pues presentan una queratoconjuntivitis seca con secreción mucopurulenta a nivel del lagrimal y aparte pues de sus fosas nasales también, igual que sus pulpejos, o simplemente pues de pronto con este tipo de alteraciones oculares que es un poco más, no tan seca, pero sí un poco húmeda, pero sigue siendo como ese tipo de lagañas de color verde o secreciones nasales de forma verde. Entonces, los pacientes pueden generar pues esta anemia progresiva, vómitos con diarrea, secreciones oculares y nasales, mucopurulenta, una neumonía, bronconeumonía, eh, presencia de tos, respiraciones fuertes, cambios de comportamiento, marchas anormal o en círculos o miocarditis. Entonces, más que todo, pues va a afectar a pacientes que no tengan un control de vacunación activo o un plan de vacunación activo y que por ende pues hayan pasado por un paciente que anteriormente pues haya presentado esta signología y a través pues de la respiración o a través del sistema respiratorio urogenital, pues se pueden contagiar. Entonces, allí, pues, ¿cuál sería, pues, el tratamiento? ¿Sí? Entonces, que ahí pasamos al tercer módulo, pero entonces para nosotros confirmar que nuestro paciente, pues, tenga este posible diagnóstico diferencial que yo en consulta instauré según con mis exámenes sanguíneos. Entonces, para descartar la parte del moquillo, hay pruebas de test rápida, como pues el famoso ELISA, ¿sí? Entonces, normalmente, pues este es como una prueba de embarazo, ¿sí? Normalmente, pues esta prueba es como de C y T, que es control y tratamiento. Entonces, esta prueba normalmente, pues, si salen dos líneas de color roja, así sea, normalmente, pues, no en todas las muestras aparece un rojo así muy tenue. En algunas ocasiones puede salir una línea de color un poco grisácea o una línea de color negro. Entonces, con estas líneas, pues, me indican que es positivo. Ahorita de pronto la parte de la medicina, pues, ha evolucionado bastante. Ahorita, pues, hay unas máquinas en Bichet, ¿sí? Que normalmente pues se toman con tubo tapa roja, que es para prueba de bioquímica, que no tienen tubos EPTA, y pues esto se pone a centrifugar y con el plasma se pueden pues obtener mejores resultados. Entonces este es como un chip que se introduce ese plasma dentro de ese chip y la máquina lo lee, entonces ahí tiene pues ese tipo de antígenos y pues nos puede dar un resultado más certero, ¿sí? Entonces normalmente pues la comparación de estas dos pruebas es que pues el Bichet, perdón, la de Lisa normalmente tiene una sensibilidad como el 50%. La del Bichet ya tiene una sensibilidad casi de un 90%. Y la que tiene una mayor sensibilidad para descartar con prueba de ADN, o sea, que duplica el ADN y me confirma casi un 99%, es haciéndole un PCR, una serología principal para la enfermedad. Entonces, allí pues se envía también con un tubo tapa roja y se envía a través pues para laboratorios que manejen pues PCR. Lo que hace el PCR pues es duplicar el ADN del posible virus y lo duplica a ver si de pronto o lo detecta en el organismo. Entonces, allí sería pues una prueba más confirmatoria. Entonces, esas serían pues las tres pruebas que podemos nosotros descartar para distemper canino o el moquillo canino. Entonces, el tratamiento pues inicial que nosotros podemos implementar pues es según la signología del paciente lo que esta consulta. Normalmente los pacientes pues pueden llegar con un tipo pues de convulsiones bastante graves, ¿sí? Que más adelante pues les tengo las dosis un poco más exactas para que ustedes las puedan implementar en la siguiente diapositiva. Entonces, las convulsiones se pueden controlar con la parte de quepra, fenobarbital o pregabalina, ¿sí? Entonces, normalmente pues ellas actúan en los receptores del sistema nervioso central evitando pues que el paciente produzca este tipo de convulsión. Por otro lado, los pacientes pueden llegar con síntomas respiratorios, entonces que lleguen con secreciones nasales, ruidos respiratorios como silbilancias o crepitaciones o borborigmos a nivel pulmonar. Entonces allí lo ideal pues es que la parte
de de los bronquios, perdón, de los alveolos, como están constriñidos, pues están pues cerrados, la parte pues de estos mucolíticos como el mucochen, Flumucil o Tucivet, que normalmente pues hay nombres comerciales o muchas marcas que ustedes pueden implementar, se puedan dilatar y por ende puedan expulsar un poco ese moco para que la parte pulmonar se desinflame un poco. Por otro lado, pues la medicina también ha avanzado mucho. Anteriormente, pues se utilizaba la parte de los antibióticos, que es la acitromicina y el Nicilan, que normalmente son antibióticos que actúan específicamente en las vías respiratorias y también una parte gastroentérica, ¿sí? Entonces, estos antibióticos son buenos pues para controlar la parte sistémica de los síntomas que el paciente me presenta y llegar a controlar un poco, que no indica que de pronto estos sean los antibióticos de elección para erradicar por completo la parte virémica como el distemper, sino que se hace como prevención y controlación de la parte de los sistemas, de los síntomas que el paciente por ende me produce. Entonces, ahorita eh, en el mercado, pues han lanzado pues unos antivirales y unos anticuerpos que son como tal, por así decirlo, o yo lo llamo así, como para resetear la médula ósea y que me produzca más glóbulos rojos, más glóbulos blancos, más células inmaduras y que el paciente tenga por ende un sistema inmunológico un poco más fuerte para combatir el virus. Que como tal esto no es el antídoto, pero por ende el paciente puede como tal generar pues un poco de anticuerpos frente a esto. Entonces, este Bipageno Omega es como tal, pues, el antiviral, que es lo mismo. Normalmente, pues, estas dosis se implementan, dosis fuertes, pueden implementar 3 días seguidos la misma dosis, sino que pues es un poco costosa, pero pues son buenas. Normalmente se utilizan de forma subcutánea como si fuera una vacuna o endovenosa, dependiendo del pronóstico del paciente, ¿sí? O hay algunos médicos que lo implementan cada 8 días. Entonces, todo depende pues del paciente, cómo creen ustedes que pueden funcionar. Eh, el otro es este Canglover, también sirve para lo mismo, que es para la parte del sistema inmunológico. Entonces, me ayuda como tal, pues, a estimular la médula ósea, que previamente, pues, ese virus ya haya infectado, pero que por ende tenga como un refuerzo para que pueda generarme más glóbulos blancos, rojos, y así pueda combatir la parte como tal de este virus. Entonces, estos son dosis que son bastante buenas, sino que son un poco costosas. Los antivirales y los anticuerpos se pueden implementar pues en estos, para este tipo de manejo, ahorita que es pues la parte como tal. Por otro lado, se pueden agregar vitaminas, vitamina A, vitamina E y vitamina B1, que normalmente pues estas son las encargadas de hacer como una protección del sistema nervioso, ya que por ende pues los pacientes tienen este tipo pues de convulsiones, entonces me ayuda pues a la parte visual y a la protección como tal sistémica del sistema nervioso, a que de pronto no se deteriore y que pueda de pronto reforzar. Y por otro lado, pues hay unos que tienen un tipo de bacterias por diarreas crónicas y perfusas, entonces se puede agregar unos antidiarreicos como el Bismopet o el Pepticol, o aparte se puede agregar otros medicamentos antibióticos para el sistema digestivo como el metronidazol o la ampicilina, ¿sí? Entonces, normalmente pues no hay un tratamiento como tal que yo les diga específico para erradicar el virus, sino todo se basa pues es en la sintomatología del paciente, pero sí les puedo decir que ahorita pues ya hay en el mercado unos nuevos tratamientos para reforzar la parte de la médula ósea o el sistema inmunitario del paciente y que por ende pueden combatir un poco mejor el virus. Entonces, acá les dejo las dosis. Este sería otro tratamiento que también pues me gusta implementarlo, pues acá ya están un poco más las dosis. Entonces, la enfermedad es posible que, que genere daños o secuelas permanentes. Entonces, no todos los pacientes con el tratamiento pues que les menciono tienen pues la misma efectividad. Llegado el caso de que los pacientes pues salgan de ese cuadro como tal crónico, ellos pueden quedar con secuelas, entonces pueden de pronto que caminen en círculos, que de pronto marchen de forma inadecuada, que
no sean capaces de masticar, que tengan tips involuntarios, entre otros, y que más que todo pues son permanentes del sistema nervioso central, porque ya hay una alteración en las células glía y en los microclonos que de pronto es casi de forma irreversible poder controlar esto. Entonces, como les dije, pues no hay un tratamiento correcto para que elimine completamente el virus. Sin embargo, sí podemos mejorar sus efectos, es decir, controlar los movimientos involuntarios provenientes del sistema nervioso central, frenar el avance de infecciones bacterianas o secundarias, evitar pues una deshidratación crónica en conjunto con vómitos o diarreas o sintomatologías que produzcan el paciente mediante pues la medicación que normalmente ustedes como veterinario pueden implementar. Entonces, les comentaba mucho pues de la citromicina que va muy bien para la parte respiratoria, cuando tienen mucha afección de los pulmones. Entonces, las dosis que podemos implementar es de 10 a 20 miligramos cada 24 horas. Recuerden que un antibiótico para que tenga efectividad, por lo menos ustedes lo deben manejar por 8 días para no generar pues una resistencia. El neurobión es un protector neurológico. Recuerden que después de cada convulsión que presente el paciente va a generar un daño en la parte de los axón o una degeneración del sistema nervioso central, que hay que tener una prevención. Entonces, normalmente este puede venir ya sea de forma líquida o de forma pues en tableta. Entonces, un ml para 10 kilos o un comprimido para 10 kilos. Cada 24 horas normalmente pues se puede implementar por 10 días para ver la evolución del paciente o post tratamiento. La vitamina A es un protector, más que todo no es un protector, sino es para que no haya un deterioro de de la parte visual. Entonces, se puede manejar una tableta por 10 kilos cada 24 horas. Normalmente también se puede implementar por 10 días. La dipirona, recuerden, en principio de la clase les mencioné que pues ellos tienen cuadros febriles bastante altos. Entonces pueden llegar a generar unas hipertermias que si la temperatura pasa después de los 41 grados centígrados, ellos por esa temperatura pueden llegar a convulsionar, aparte pues del virus. Entonces, la dipirona se puede utilizar en dosis analgésica y en dosis antipirética. La dosis analgésica que podemos implementar es de 28 miligramos por kilo y en dosis analgésica a 10, perdón, sí, 28 es para fiebre y analgésica de 18 miligramos por kilo se puede implementar cada 12 horas a nivel endovenoso. El tramadol pues es un opioide más que todo pues para el dolor. Recuerden pues que igual ellos presentan dolor a nivel gastroentérico por este tipo de diarreas y vómitos si lo presentan. Entonces se puede implementar dosis de 1 miligramo por kilo cada 8 o 12 horas. O también pueden ser dosis de 3 miligramos, si de pronto son un poco más complejas. El diazepam es un opioide que sirve mucho pues para las convulsiones de forma endovenosa. Se puede implementar a dosis de 0,25 miligramos cada 12 horas. El Kepra es vienen en tabletas que me sirven pues para las convulsiones. Entonces se puede implementar en dosis de 20 miligramos por kilo cada 12 a 24 horas, dependiendo pues de la convulsión. El Smecta me gusta mucho, este es de uso humano. Este Smecta posee un poco de iosina que me hace generar un poco de analgesia en la parte digestiva. Entonces, esto es un antidiarreico que normalmente pues viene en sobre o en gramos para diluir. Entonces, se puede diluir dependiendo del peso, medio sobre para pacientes que tengan menos de 10 kilos y un sobre completo para pacientes que tengan 10 kilos o hasta más cada 12 horas vía oral. Llegado el caso de que la vía oral, un tips que les doy, no les sirva, se pueden introducir vía intrarrectal directamente, pues para que cause un poco de analgesia a nivel digestivo. El Flumucil es un broncolítico y aparte, pues me sirve para la parte hepática, ya que pues este virus también me puede afectar la parte de estos órganos. Entonces, yo implemento pues esta curva de Fluimucil cuando hay de pronto una cirrosis o algún crónico, que de pronto la ST y la LT, que son las bioquímicas para mirar la funcionalidad y estructuralidad del hígado, se ven afectadas, me refiero mayor de 600 o está por encima 6 veces del valor normal.
Entonces, les puedo decir que la parte de este Flumucil se puede a nivel, ahí no era oral, es endovenosa. Entonces se aplica cada 24 horas. Entonces la primera dosis se maneja a 150 miligramos, la segunda dosis a 75 miligramos y la tercera dosis 35 miligramos. Recuerden que es cada 24 horas, entonces sería, sería por 3 días seguidos la implementación del Flumucil. Llegado el caso, también se puede implementar en sobres. Hay sobres que vienen Flumucil de 200 a 600 miligramos, pero pues en la vía oral se demora un poco más, entonces por ende pues se puede implementar dosis altas, pero por más días, no solo por 3, sino en este caso pues como es vía oral, por lo menos por 10 días. La Serenia es un antiemético de amplio espectro que me cubre el vómito por 24 horas. Entonces, esto lo hago con el fin, pues, para que los pacientes no tengan, o sea, no tengan efectos de deshidratación, o por ende, pues, para que no se me descompensen. Entonces, la Serenia se puede implementar a dosis de 0,1 miligramo por kilo, de forma subcutánea. Por otro lado, está dextrosa, pacientes que de pronto se tengan una volemia bastante baja, una hipovolemia, una hipoglicemia, se puede implementar dextrosa, 20 miligramos por cada kilo a nivel endovenosa, cada 12 o cada que el paciente pues lo necesite y si lo requiere. Y por otro que les estaba comentando, pues de otros antibióticos con las dosis, que pues también son bastante completos según la sintomatología que presenta el paciente. Entonces, estas son otras dos medicamentos que se pueden implementar, que me ayudan mucho con la parte respiratoria y la parte digestiva, para eliminar de pronto, no como tal el virus del distemper, sino son efectos secundarios que puede poseer y que el paciente no se complique. Entonces tenemos la trimediacina, normalmente pues esta es inyectable, entonces esta es intramuscular, entonces es solo de uso intrahospitalario médico a dosis de 30 miligramos por kilo. Este es un medicamento de uso humano que se llama la claritromicina, que también pues es otra familia de las acitromicinas. La dosis es de 30 miligramos por kilo, vía oral, que esta sí se puede pues conseguir en farmacias. Como les comentaba, el Flumucil pues viene sobre granulado, ya sea de pronto de 200 o 600 miligramos por kilo, es de 200 a 600 miligramos, que un sobre pequeño pues nos sirve para un paciente de 10 kilos y el sobre grande pues para pacientes que son mayores de 10 kilos. El Tucivet, el Mucochen o el Tucivet, el Mucochen o bueno, o los mucolíticos, que pues hay muchos nombres comerciales, se pueden implementar a dosis de 0,5 a 1 miligramo por kilo cada 12 o 24 horas si el paciente lo necesita. Y por último, la vitamina C, que son dosis que es para estimular como tal la parte nerviosa. Se pueden dosis de media tableta por 10 kilos cada 12 horas. Entonces, ahí les dejo la forma terapéutica, ya si ustedes desean hospitalizar el paciente o enviar para la casa. Si el paciente, pues de pronto tiene la vía oral activa para poder recibir todo este tipo de medicamentos. Si no, pues hospitalizar el paciente, igual pues conociendo el riesgo de que siempre esté en una área alejada donde pues los pacientes se puedan hospitalizar y no contaminar pues otro tipo de pacientes sanos. Como prevención y control para el distemper. Entonces, recordar pues que el distemper más que todo puede producirse en pacientes que pues no tengan una cuarentena total en la parte de su vacunación. Entonces, la primera vacuna se realiza a los 45 días de vida de los cachorros, pero antes de su primer vacuna se deben desparasitar a los 30 días de nacido. Primero siempre yo recomiendo la parte de desparasitación. Recuerden pues que los parásitos son muy oportunistas, ellos causan anemias, causan deshidrataciones, causan desnutrición.
Y si de pronto no erradicamos o controlamos la parte de estos parásitos internos, entonces pueden llegar a afectarme el plan de vacunación como una inmunosupresión y el cuadro se complicaría. Por otro lado, los pacientes deben recibir su esquema de vacunación completo. El intervalo de cada vacuna, algunos laboratorios recomiendan unos que tengan en 15 días o otros de 21 días, pero pues cualquiera de esos dos intervalos de días está bien, según pues el paciente, el propietario pues se vacune a su paciente. Entonces, en esa cuarentena, ¿sí? O en ese intervalo de las vacunas, entonces el paciente no debe, pues, estar en zonas de contaminación. Entonces, es decir, que los cachorros no deben estar en lugares, pues, en el suelo, me refiero a la parte externa, en lugares de sitios públicos, o están en contacto con otros perros del parque, o que otra persona de pronto los cargue, entre otros porque pues el virus se prolonga de perro a perro, ya sea por estornudos, heces o en vómitos que puede durar por mucho tiempo el virus. Entonces, como hasta ahora el paciente me está generando una inmunidad, entonces lo que estoy haciendo es que el sistema inmunológico me esté creando anticuerpos para combatir cualquier tipo de virus. Es importante también que tengamos en cuenta y recordarle a los propietarios que las vacunas son solo prevención, ¿sí? Como lo dice en el título. Más no es que las vacunas así le pongan una vacuna, es que nunca en la vida pues les vaya a producir este tipo de patologías. Puede ser que la parte del laboratorio y la marca sea muy buena, pero todo depende de la cuarentena que le guarden el propietario. ¿Por qué? Si el paciente tuvo de pronto una buena marca de vacunas y una cuarentena total, entonces ahí quiere decir pues que el sistema inmunológico está reforzado y que puede ser que él llegue al parque o llegue otro paciente con la enfermedad y pues el virus sea muy fácil de erradicar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? O puede ser que el paciente pues ya como tiene anticuerpos para estos virus, lo erradiquen de forma inmediata o que de pronto tenga un poco de sintomatologías pero puede evacuarlo un poco más rápido. A comparación de que un paciente que hasta ahora está iniciando su esquema o que no tiene vacunas, ingrese en este tipo de virus, pues por ende va a ser mucho más mortal. Entonces es importante recordar siempre esto a los propietarios y como médico recargar o recordar la cuarentena de las vacunas para que tengan efecto. Entonces, llegaba el caso después de que el paciente pues presente este tipo de distemper o moquillo y por ende pues se salvó, ¿sí? Porque pues no en todos los casos pasa, pero pues presente un tipo de signologías secundarias, entonces se puede el paciente agregar medicación para su sistema inmunológico, estarla reforzando porque por otro lado también es importante recalcarle a los propietarios que el moquillo pues no es la única enfermedad que le puede generar a un cachorro. Hay muchas más enfermedades o viremias, entonces por eso es importante estimularle su sistema inmunológico y hacer una prevención y un control. Entonces, acá les dejo estas marcas, pero igual pues como les digo, la parte de medicina pues ha evolucionado mucho. Entonces, estos dos pues yo los he usado personalmente, pues me ha ido muy bien y son pues muy asequibles. Tenemos este Inmunohome que es del Himalaya, ¿sí? Es de inyectable, entonces normalmente pues actúa más que todo en protección de médula ósea, de factor de glóbulos blancos, rojos y plaquetas. El Engistol también es muy bueno, este viene en tabletas, pero también si desean pues también viene en gotas. O cualquier de pronto la marca que ustedes deseen que sea para el estimulante inmunológico. Entonces, por otro lado, es importante que en casa, al momento pues de erradicar o en clínicas veterinarias, hacer una desinfección en el área para un poco aislar el virus. Por ende, en casa podemos utilizar o en clínicas el glutaraldehído. Normalmente el glutaraldehído eh, tiene una concentración bastante amplia de que no solamente pues elimina el virus del distemper, sino ya sea de otros virus, ya sea pues el parvo, el coronavirus, otro tipo de bacterias o virus que pues ende pues puede contaminar a otros pacientes sanos. En casa se puede implementar esto o concentraciones de hipoclorito mayor al 5% para que pueda romper la cápsula o la envoltura de ARN que tiene
el distemper y pues poder erradicarlo para que pues el paciente no tenga contacto con otros pacientes posiblemente sanos y que se puedan llegar a infectar. Y por último, el manejo ético y psicológico en casos de distemper. Entonces, como les digo, no todos los pacientes pues se pueden llegar a salvar, ¿sí? Todo depende pues de ellos, ¿sí? Más que todo de cómo reaccione la medicina que le estamos instaurando al sistema inmunológico. Pero es importante pues generar una posible rehabilitación, ya que pues hay algunos que quedan pues de forma de pronto crónica, entonces se pueden hacer de pronto para que de pronto darle calidad de vida al paciente y que por lo menos al momento pueda continuar pues con su vida normal. Entonces se pueden hacer ejercicios ya sea terapéuticos, como se ve en la primera imagen, de flexión y extracción de los miembros, para que el paciente pues por ende no pierda de pronto esta sensibilidad al momento pues de caminar, o que la marcha sea de pronto un poco más recta de lo normal, hacer de pronto este tipo de estimulación de todos los reflejos que les mencioné anteriormente, prueba de carretilla con un solo miembro, prueba de con los dos miembros, que camine con los tres miembros, que haga alternaciones, de pronto que al momento pues para hacer una estimulación de la marcha sea un incentivo con la parte del concentrado del alimento, que ponga de pronto el alimento en una cierta distancia y en esa cierta distancia pues nosotros tener una movilidad un poco más correcta de todos sus nervios y que podemos llegar pues de pronto a ejercitar con medicación que anteriormente les mencioné, con protectores neurológicos o estimulantes del sistema nervioso central o el sistema inmunológico. Por otro lado, pues hay otros que son de caminatas hidrostáticas o esto, perdón, de hidroterapia a nivel como tal del agua, que es un poco pues más efectiva para recuperación neurológica, o la caminadora para por ende pues estimular lo mismo. Y pues eso era todo lo que les quería comentar respecto a la parte del moquillo o el distemper canino. Entonces ahora sí vamos a pasar a la sesión de preguntas o inquietudes. Ya pueden encender sus audios o recuerden pues que el chat está activo por si desean escribir alguna pregunta o inquietud. Entonces tengo varias preguntas, ya les respondo en el chat. Ya tengo la pregunta. Sí. ¿Cuál es la diferencia sin hacer ningún examen entre moquillo y parvo? Bueno, pues ahí lo que puedes implementar es que el parvovirus no afecta al sistema nervioso central, ¿sí? Como la diferencia de pronto asintomática que tú puedes instaurar en consulta sin exámenes, ¿sí? Llegado solamente con la signología. No quiere decir pues que esa sea la forma más verídica pues de tener un diagnóstico definitivo. Entonces, ¿qué pasa? El parvovirus puede ingresar también a través pues, de la parte de los ganglios linfáticos. Recuerda que hay los escapulares, mandibulares, popliteos o inguinales y que por ende su sistema como tal de elección va a ser la parte gastroentérica, ¿sí? Y que en seguida instancia puede migrar hacia la parte cardíaca, que normalmente la parte del parvovirus está en esas dos fases, que afecta la parte cardíaca y por ende la fase digestiva. Entonces el paciente puede generarte vómitos y diarreas serosanguinolentas y que tienen un olor más que todo común como a melena, ¿sí? Melena quiere decir que son diarreas que son totalmente sanguinolentas y que son bastante fétidas. En comparación de pronto con el moquillo, la sintomatología, como te recalqué, es la secreción ocular de pronto de secreciones mucopurulentas nasales, oculares, y que presenten de pronto tics involuntarios o convulsiones durante el momento, que de pronto son los síntomas que tú puedes diferenciar a simple vista en consulta para de pronto determinar qué examen puedes implementar en el momento, sin de pronto hacerle gastos al propietario, porque hay algunos que dicen, solo tengo para un examen. Entonces, ahí tú puedes delegar con esa sintomatología y hacer pues una comparación un poco más clínica. Muchas gracias.
¿vale? Me preguntan por un medicamento nuevo que se llama Tem- Tempernap, que es un jarabe que es a base de nanopartículas de plata, que es un producto mexicano. Pues no, la verdad como tal, como te instauré pues en las diapositivas, los medicamentos que hoy pues he utilizado y han llegado pues a Colombia es la parte del Vilvagen o el Canglobe Omega, ¿sí? Que normalmente pues estos medicamentos me estimulan, como te instauré en la charla, el sistema inmunológico de los pacientes, ¿sí? Que entonces hacen como un refuerzo, pero pues ese que tú dices no lo he escuchado. Me gustaría de pronto que si puedes, enciendas el micrófono y nos hables un poco sobre este medicamento, qué efectos tiene, pero no, creo que no ha llegado a Colombia aún, porque no lo he escuchado. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Disculpe. Sí, sí tenía esta duda porque he escuchado, bueno, he visto también de sobre ese producto y bueno, es creo nuevo y Ujú. recién hace unos 3 años, 4 años creo lo, bueno, los estudiantes, creo, bueno, de una universidad de allá de México es que han empezado, bueno, a hacer las investigaciones, eso y bueno, yo había visto que lo dan en jeringa, con la jeringuita le dan de acuerdo al peso y creo que había escuchado también, no sé, de algunos que decían que incluso le pusieron un poco por la nariz, algo así, para que Mm, puedan ellos, no sé, aspirar, algo así, entonces de que él pueda llegar más fácilmente las nanopartículas. Entonces, bueno, no sé, tenía esa duda si es que tal vez conocía el producto, porque muchos, bueno, no sé, los comentarios que hacían algunos de que, de sus casos, de que eh, sus perros incluso estaban convulsionando y bueno, gracias al Tempernar, que habían podido incluso volver a levantarse, eso, bueno, mm, sí. esos casos, no sé. Eh, Bueno, pues la verdad no lo había escuchado. Qué chévere que pues que me hayas comentado y más porque pues es otra vía pues que tú me dices a nivel nasal. Normalmente pues la mayoría es a través endovenoso o subcutáneo, pero pues no, de pronto pues en Colombia aún pues no ha llegado este jarabe. Como te digo, igual la medicina ha evolucionado bastante, que pues hasta ahorita pues han salido nuevos métodos para eliminar el distemper, porque pues antes como te dije eran los medicamentos básicos, que la citromicina o antibióticos o dependiendo de eso, pero ahorita pues hay la evolución de otros, pero pues me alegro mucho que hayas participado, pero no lo había escuchado. Me preguntan, me hacen otra pregunta. Si se puede confundir el distemper con un cuadro de neosporosis, entonces, bueno, lo que tengo familiarizado pues de la parte de neospora, pues neospora en canino normalmente pues es un parásito de coccigias, ¿sí? Entonces, normalmente pues su transmisión puede ser de transmisión vertical, más que todo de ganados. Entonces, más que todo en pacientes que han estado expuestos a bovinos que anteriormente pues no tengan una correcta desparasitación, se puede generar pues esta transmisión horizontal para los caninos y que normalmente pues las sintomatologías son un poco parecidas, que pueden presentar de pronto ataxias, convulsiones, midriasis o dolor. Entonces, se puede llegar de pronto a generar de pronto, como tú dices, otro diagnóstico clínico, pero más que todo va a de pronto pacientes que han estado involucrados con ganado, ¿sí? Y que por ende, pues esto se puede transmitir más que todo de ganados a caninos o que anteriormente los caninos han estado expuestos en fincas.
que es allí pues donde de pronto esta neospora puede estar infectando el sistema como tal de los pacientes, pero es más que todo por este tipo de parásitos que afectan de pronto toda esta sintomatología que es parecida como tal a la parte pues de los caninos, perdón, del distemper que puede ocasionar esta alteración. Pero pues yo diría que va muy de la mano con la historia clínica del paciente, ¿no? Si él estuvo pues expuesto a este. Pero también se puede llegar, no a confundir, sino un diagnóstico diferencial, el cual es totalmente pues válido. Me hacen otra pregunta. En caso de no contar con medicamentos de medicamentos inmunoestimulantes, ¿se podrían implementar autohemoterapias como estimulación inmunológica? Bueno, lo que pasa es que para hacer una rehabilitación neurológica es importante que tú tengas una protección y desinflamación de lo mismo. Y eso se haría para tener mejor efectividad con la parte pues de estos inmunoestimulantes, ya sea de cualquier marca. Si no, pues como te digo, puedes implementar el Neurobión, que es de uso humano, vitamina A y vitamina C, que te ayudan pues como tal. Es algo más natural que lo puedes conseguir en cualquier farmacia humana, solo que debes jugar con las dosis. Y por otro lado, pues puedes implementar la parte de habilitación con física para que de pronto el paciente vuelva a retomar su memoria y por ende pueda tener mejor efecto. Puede ser que de pronto si no utilizas ninguna estimulación de medicamentos, con la parte de terapia pues se vuelve de pronto un poco más compleja o un poco, no compleja, sino más larga de pronto la rehabilitación del paciente con distemper. Entonces, pues lo que yo te aconsejo, pues es al menos implementar como base de estos protectores para que el paciente pues no tenga un deterioro como tal del mismo. ¿Alguno tiene otra pregunta? Ah, me preguntan, qué opino del uso de la ribavirina? Bueno, de este medicamento lo que tengo de conocimiento pues es un antiviral, ¿sí? Este normalmente pues es un medicamento que se usa para la parte de hepatitis crónica en caninos, pero más que todo pues este medicamento creo yo que todavía no ha llegado, porque si no estoy mal el último artículo que mencioné, bueno, que leí era en Estados Unidos que se había esto como tal utilizado, ¿sí? Pero no, no tanto para la parte del sistema nervioso central como distemper, sino más que todo va focalizado a la parte virémica hepática, que por ende, pues la parte hepática, como te dije, puede generar una encefalopatía hepática o una alteración como tal adversa a esto. Entonces, por el momento, en la parte de distemper no he tenido conocimiento de este medicamento. Es más que todo para la parte hepática. En caninos, pues aún no. Por ahora en Colombia, los que les mencioné, que es eh, el Birbagen Omega o el Canglovec. Bueno, muchachos, ya se acabó la sesión de preguntas. Entonces, igual manera, recuerden que el material de estudio se lo suministro con la asesora. Ella se encargará de suministrárselo a ustedes en sus correos, en conjunto con los certificados médicos, si ustedes lo desean. Entonces, espero tengan una feliz noche. Un saludo desde Colombia y espero verlos en otra oportunidad. Muchas gracias. ¿Vale?